Han transcurrido casi 40 años desde que la película Rocky IV provocó un terremoto cinematográfico en todo el planeta, pero las réplicas de aquel impacto siguen vivas en nuestra memoria. Hoy, en el año 2025, el aspecto de los guerreros que protagonizaron una de las batallas más salvajes y legendarias de la historia del cine narra una historia muy diferente. Desde el brillo cegador de la fama hasta la erosión implacable del tiempo, prepárate para ser testigo de una transformación impactante entre el ayer y el hoy. Acomódate bien y abre tu mente porque estamos a punto de iniciar un viaje nostálgico y revelador hacia el pasado y el presente de la leyenda viviente, Sylvester Stallone. Casi 4 décadas se han disuelto en la historia desde que Rocky estremeció los cimientos de Estados Unidos, pero el eco de aquel golpe definitivo todavía resuena con fuerza cada vez que el mito pisa un escenario. Porque Sylvester Stallone, quien llegó a este mundo el 6 de julio de 1946, jamás fue simplemente una cara bonita en la pantalla. Hijo de inmigrantes italianos y encarnación viviente del sueño americano, él se erigió como un monumento a la superación personal contra todo pronóstico. Se convirtió en el rostro universal de la resistencia, el hombre capaz de tomar la amargura de la derrota y transformarla en un espectáculo deslumbrante de esperanza. Sin embargo, oculto tras el mito y los músculos existía un detalle escandaloso que muchos ignoran. Stallone no se limitó a interpretar a Rocky Balboa. Él lo parió desde su propia desesperación. Escribió el guión en un estado de fiebre creativa, peleó contra ejecutivos para protagonizarlo, produjo, dirigió y convirtió un boceto de ficción en un titán cultural que definió a generaciones enteras. La maquinaria de Hollywood intentó aplastarlo, cerrándole todas las puertas una y otra vez. Los grandes estudios ofrecieron fortunas para comprar la historia y cambiarle el rostro a Rocky, pero él se negó a vender su alma, y esa terquedad casi suicida la misma, que obligaría a Balboa a levantarse de la lona una y otra vez, terminó reescribiendo para siempre las reglas del cine. En Rocky IV, Stallone ya no era solo un boxeador de peso pesado. Encarnaba al esposo atrapado entre la adicción a la gloria y el terror paralizante de perderlo todo. Nos mostró a un padre que entendía con dolorosa claridad que el combate más difícil no sucede en la arena, sino en el silencio del hogar. Se alzó como el símbolo de un país entero enfrentándose en solitario a sus fantasmas geopolíticos en el punto más álgido de la Guerra Fría. Hoy, cruzando la barrera de los 76 años, su presencia física sigue siendo tan demoledora como un gancho de izquierda conectado en el último segundo del asalto final. Los surcos profundos en su rostro no son señales de vejez, sino las cicatrices de una vida devorada al límite, marcada por éxitos colosales, caídas dolorosas y resurgimientos que parecían imposibles. Cada arruga en su piel parece susurrar la historia de una batalla salvaje ganada lejos de las cámaras y los aplausos. Y mientras sus contemporáneos se retiran al silencio, Stallone se niega a rendirse, creando y dirigiendo como si aún escuchara el rugido de un público invisible gritando «Rocky, Rocky», desde algún rincón olvidado del tiempo. Para las legiones de fanáticos alrededor del globo, Sylvester Stallone no envejeció, simplemente evolucionó hacia una leyenda. Y aunque el calendario avance sin piedad, él sigue siendo exactamente eso, el hombre que nunca aprendió a dejar de pelear. Hablemos ahora de Talia Shire. Mucho antes de que las luces del estadio nos cegaran y antes de que Rocky Balboa levantara un puño enguantado, existía una voz que sostenía su mundo en silencio. Era una voz serena, casi tímida, una presencia que a primera vista podía parecer frágil como el cristal. Pero bajo esa delicadeza se escondía una fuerza titánica, capaz de resucitar a un hombre destrozado tras la derrota más brutal de su vida. Esa voz tenía nombre y apellido: Talia Shire, nacida el 25 de abril de 1946 en el seno de una dinastía donde el arte era el idioma materno. En la trama de Rocky IV, Shire no se limitaba a dar vida a Adrian Penino, la esposa del campeón. Ella personificaba la conciencia moral, la duda necesaria,
la ternura y la razón en un universo asfixiado por la violencia masculina. Adrian jamás subió al cuadrilátero a lanzar golpes, pero cada vez que su mirada se quebraba por el miedo, la audiencia entendía que lo que estaba en juego era mucho más grande que dos hombres peleando. Se trataba de una guerra emocional, un conflicto doméstico desgarrador, que solo ella podía narrar sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y sin embargo, detrás de esa figura suave, existía un dato poderoso que la gente suele olvidar. Talia Shire portaba en su sangre el mismo linaje creativo y genial que su hermano, el legendario Francis Ford Coppola. En un universo cinematográfico donde los estudios solo querían músculos aceitados y explosiones, ella llegó ofreciendo algo mucho más difícil de encontrar: pura humanidad. Esa humanidad convirtió a Adrian en el corazón palpitante de la saga, la brújula moral que giraba en medio del caos absoluto. Con el transcurrir de los años, Shire se consolidó como un rostro icónico, no por escándalos de revista, sino por una elegancia silenciosa que dejó huella en el cine estadounidense. Y ahora, a sus 76 años, aparece con un aura casi etérea, como una reina que observa con calma el imperio cultural que ayudó a construir. No necesita discursos grandilocuentes ni el destello de los flashes para demostrar su valía. Su legado inmortal está sellado en un susurro desesperado que todavía resuena: "No lo hagas, Rocky". Una frase simple que aún provoca escalofríos en millones de espectadores, atravesando un universo lleno de golpes, sudor y gloria vana. Talia Shire nos obligó a mirar la verdad más incómoda y poderosa: no existe campeón alguno sin alguien que lo sostenga cuando el resto del mundo le da la espalda. Tony Burton. Antes de que los guantes chocaran con furia y antes de que el público rugiera en éxtasis, había un hombre observando el ring con la frialdad de quien ya lo ha perdido todo. Ese hombre estoico era Duke, interpretado magistralmente por Tony Burton, nacido el 23 de marzo de 1937. No era el boxeador de portada ni la estrella principal, pero en el mundo de Rocky IV era el único que comprendía la verdad más cruda y sangrienta de la pelea. Él sabía mejor que nadie que no solo sangran los que están arriba del cuadrilátero, el alma también sangra desde la esquina. Tony Burton no necesitaba imaginar el dolor para actuar. Él ya había vivido el infierno del cuadrilátero mucho antes de que las cámaras rodaran, conociendo de primera mano el sabor amargo de la lona y el silencio sepulcral tras la derrota. Esa experiencia vital fue la razón por la que, al meterse en la piel de Duke, no estaba simplemente recitando líneas de un guión, sino canalizando sus propias cicatrices. Cada gota de sudor era real, cada mirada de pánico era auténtica. Él recordaba perfectamente esa delgada y cruel línea roja que separa la gloria eterna del olvido absoluto en cuestión de segundos. Cuando llegó el momento de filmar Rocky IV, el personaje de Duke dejó de ser un simple entrenador secundario para transformarse en el pilar moral de la historia. Se convirtió en el custodio del legado de Apollo Creed, obligado a ser testigo impotente de cómo una máquina de matar soviética, Iván Drago, destrozaba a su amigo del alma en una carnicería disfrazada de deporte. Hay un momento que hiela la sangre cuando Duke grita desesperado que detengan la pelea. Ese alarido no estaba en el libreto, nacía de las entrañas de un hombre que ha visto demasiados finales tristes. No era la voz de un actor, sino el rugido primario de un mentor que sabe con terrorífica certeza que está viendo morir a su muchacho frente a miles de personas sin poder hacer nada para evitarlo. Tras la tragedia de Apollo, Duke se transforma en la brújula y el motor que mantiene a Rocky en pie cuando el mundo se le viene encima. Es su voz quebrada por el llanto y la furia acumulada la que empuja al semental italiano a cruzar el océano para enfrentar a Drago, buscando una retribución que va mucho más allá de un cinturón dorado. Sin embargo, cuando las luces del set se apagaban, la realidad demostraba ser mucho menos poética y bastante más dura que cualquier película de Hollywood. El 25 de febrero de 2016, el corazón de Tony Burton dejó de latir a los 78 años
llevándose consigo los secretos de un hombre que entendía el boxeo como una metáfora de la vida misma. Aunque ya no esté su estampa, sigue viva en la memoria colectiva ese rostro curtido por 1000 batallas y una seriedad que imponía respeto inmediato. Recordamos sus ojos fatigados pero alertas, su postura inquebrantable y esa mirada profunda de quien ha tenido la responsabilidad de moldear campeones y lamentablemente de enterrar sus ilusiones. Burton fue un sabio que nos enseñó que las peleas más brutales y sangrientas no ocurren entre 12 cuerdas, sino dentro de nuestro propio pecho. Porque al final del día, Tony Burton no fingió ser el entrenador de Rocky. Él encarnaba la esencia de esos hombres de acero que forjan a las verdaderas leyendas. Michael Pataki. Mientras el planeta entero contenía la respiración viendo el choque de titanes entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Rocky, una figura siniestra movía los hilos desde la penumbra, controlando cada respiro del gigante Iván Drago. Ese titiritero calculador era Nikolai Koloff, interpretado magistralmente por Michael Pataki, quien llegó al mundo un 16 de enero de 1938. Koloff no necesitaba lanzar un solo golpe, ni sudar en el gimnasio para aterrorizar. Su sola presencia cargada de una autoridad gélida era suficiente para helarle la sangre a cualquiera. Sus ojos no reflejaban humanidad, sino el adoctrinamiento de un régimen. Había en él un fanatismo ciego y peligroso que iba más allá de lo deportivo. Era la devoción absoluta por un sistema político, la fe inquebrantable en una ideología y la certeza de que su luchador era un arma perfecta e indestructible creada por el Estado. Michael Pataki ya tenía un nombre en la industria, pero fue en Rocky IV donde su rostro se convirtió en el símbolo universal de la burocracia despiadada y villana. La frialdad casi robótica con la que gestionaba a Drago y el desprecio con el que miraba a los occidentales como si fueran insectos cimentaron su lugar como uno de los antagonistas más memorables. Construyó un personaje que no necesitaba gritar para intimidar, pues su poder residía en su capacidad para deshumanizar al rival y tratar la muerte como un daño colateral aceptable. Koloff representaba ese poder oscuro que firma sentencias desde un escritorio de caoba, lejos del sudor y la sangre de la batalla real. Es el arquetipo del hombre que jamás se mancha los zapatos de polvo, pero que con una sola orden decide quién vive para ver otro día y quién cae en el olvido. Lo irónico es que detrás de esa máscara de hielo, Pataki era un actor de una versatilidad asombrosa, capaz de hacernos reír o llorar con la misma facilidad tras décadas de oficio. Pero en la saga de Rocky se transformó en un bloque de acero ideológico, viendo a Drago no como a un hijo, sino como a un proyecto de ingeniería nacional que no tenía permiso para fallar. Estaba tan cegado por la supuesta superioridad de su creación genética que su arrogancia le impidió ver que la tragedia estaba a punto de estallarles en la cara. Esa soberbia fue su perdición, incapaz de comprender que el corazón humano, incluso el de un rival, es una variable que ninguna ecuación soviética podía predecir. Cuando Drago asesina a Apolo en esa pelea de exhibición maldita, hay un microsegundo en la expresión de Koloff donde parece darse cuenta de que él ha ayudado a desatar a una bestia que ya no puede controlar. Lamentablemente, la vida real no tiene guionistas que escriban finales alternativos ni segundas tomas para corregir errores. Michael Pataki nos dejó el 15 de abril de 2010 perdiendo su batalla contra el cáncer a los 72 años de edad. Su partida dejó un hueco imposible de llenar, pero su legado en Rocky IV permanece intacto, el hombre impecable, rígido y trágicamente equivocado que creyó controlar el destino. Nos recuerda que en la gran historia de los villanos no siempre gana el que tiene los músculos más grandes o el golpe más fuerte. A veces el verdadero peligro es aquel que sonríe educadamente mientras manipula todo desde las sombras sin ensuciarse jamás las manos. Si este viaje por la nostalgia te ha tocado el alma, escribe el número 1 en los comentarios. Si no logramos conectarnos, deja un 0, pues tu honestidad es vital para nosotros. Burt Young. Detrás de cada gran héroe suele haber alguien que camina a su lado cojeando, alguien que no brilla, que estorba,
pero que es indispensable para mantener los pies en la tierra. En el vasto universo de Rocky Balboa, ese ancla emocional tenía nombre y apellido: Polly Penino, el cuñado que todos amaban odiar. Y dándole vida a este personaje tan complejo, estaba Burt Young, un hombre de carne y hueso, nacido el 30 de abril de 1940. Paulie era un desastre andante, gruñón alcohólico, impulsivo y celoso, pero bajo esa coraza de amargura era el hermano protector de Adriana y el único amigo incondicional de Rocky. Era un ser humano imperfecto, lleno de grietas y defectos, pero poseía una lealtad tan feroz y primitiva que habría dado su vida sin dudarlo si Rocky estuviera en peligro. Polly era esa presencia constante, el tipo que quizás no sabía qué decir para consolarte, pero que se quedaba sentado contigo en la oscuridad hasta que saliera el sol. Fue ese contraste brutal entre su tosquedad ofensiva y su vulnerabilidad oculta lo que hizo que el público se enamorara de él, perdonándole cada error, porque en el fondo, Polly era el más humano de todos. Muy pocos conocían el oscuro secreto detrás de la actuación de Burt Young. Él no fingía la dureza, la llevaba tatuada en el alma, a base de golpes reales. Antes de pisar un set, este hombre fue boxeador profesional, pintor atormentado, escritor y un empresario de la calle. Llegó a la meca del cine cargando cicatrices que el maquillaje no podía ocultar y heridas internas que jamás sanaron, dotando a su arte de una verdad dolorosa. Él no estaba actuando el papel de un hombre destrozado, simplemente estaba dejando salir su propia naturaleza. Con el paso de las décadas, la audiencia comprendió que Polly no era solo un secundario, sino el reflejo retorcido y realista de la fantasía de Rocky. Mientras que Balboa simbolizaba el sueño inalcanzable y la gloria del ascenso, Polly era el ancla de plomo, la representación viva del costo humano y el sufrimiento que conlleva intentar levantarse del fango. En la actualidad, con 82 años a sus espaldas, Young se presenta ante el mundo con el rostro surcado por grietas profundas que narran su viaje portando la mirada penetrante de un superviviente que ha bailado con la muerte y ha salido ileso. Su cara se ha convertido en un mapa geográfico del dolor y la experiencia capaz de narrar 1000 batallas perdidas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Es un recordatorio viviente de que los grandes héroes necesitan compañía y que irónicamente la figura más desastrosa y problemática suele ser la única que permanece leal cuando todos los demás se han marchado. Burt Young dio vida a un perdedor crónico, un hombre destinado a vivir en las sombras sin saborear la gloria, pero la cruda realidad es que sin esa oscuridad impulsora la luz de Rocky Balboa jamás habría brillado con tanta intensidad. Y ahí reside la paradoja más exquisita y conmovedora de toda esta franquicia cinematográfica. En muchas ocasiones el corazón de un verdadero campeón no late dentro de su propio pecho, sino que reside en el empujón desesperado de ese amigo imperfecto que le obliga a no rendirse. James Brown. Mucho antes de que la maquinaria soviética de Iván Drago soltara su primer bombazo, y previo al trágico encuentro de Apollo Creed con la fatalidad, ocurrió un evento electrizante que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva. Fue un lapso de tiempo donde el brillo de las lentejuelas y un ritmo frenético crearon una atmósfera que parecía desafiar las leyes de la física y la realidad. Aquel instante pertenecía a un solo monarca absoluto, James Brown, quien llegó al mundo para sacudirlo un 3 de mayo de 1933. En la cuarta entrega de la saga, Brown no fue un simple cameo. Él encarnó el espectáculo en su forma más pura, un estallido de color vibrante, desafiando al gris opresivo de la política internacional, gritándole al universo que el carisma de Apollo Creed aún podía hipnotizar a las masas. Su interpretación del tema, Living in America, hizo mucho más que calentar al público. Transformó un combate a muerte en un carnaval, una fiesta delirante y peligrosa que sin que los espectadores lo sospecharan, era el preludio de una carnicería. Porque mientras el Padrino del Sol desplegaba su magia, cantaba con furia y
Se adueñaba de la tarima con la omnipotencia de una deidad del funk. La muerte encarnada en Drago acechaba inmóvil desde la penumbra invisible ante un público embriagado por las luces que no vio venir la catástrofe. Lo curioso es que la figura de James Brown siempre desbordó cualquier escenario que intentara contenerlo, siendo más grande que la vida misma. Conocido mundialmente como el padrino del soul, era un huracán creativo, un genio indomable, cuya vida oscilaba peligrosamente entre la brillantez artística y el desastre personal absoluto. Su existencia fue un torbellino vertiginoso de éxitos musicales sin precedentes, escándalos con la justicia, renacimientos constantes y un talento salvaje que parecía no tener fondo. Sin embargo, en Rocky IV quedó congelado en el tiempo como el hombre que puso la banda sonora a la caída de un titán, cantando ajeno al drama que se avecinaba. La realidad fuera de la pantalla fue igual de implacable y no tuvo un final de película para él. James Brown se despidió de este mundo un 25 de diciembre de 2006, víctima de una neumonía, dejando un vacío silencioso a sus 73 años de edad. Aquel día la humanidad perdió mucho más que un cantante. Perdió a un arquitecto del sonido, un visionario y una de las gargantas más influyentes que jamás haya pisado suelo estadounidense. A día de hoy, su explosiva aparición en la cinta sigue representando uno de los contrastes cinematográficos más brutales y efectivos de la década de los 80. Es la euforia que precede al llanto, la melodía ensordecedora, antes del silencio sepulcral, el último destello dorado antes del golpe que cambiaría el destino de la saga para siempre. James Brown hizo mucho más que cantar esa noche. Con su energía inagotable firmó y selló el testamento de gloria de Apollo Creed instantes antes de su final. Dolph Lundgren. Revisando los anales del cine, es difícil encontrar villanos que generen una incomodidad tan visceral como Iván Drago, no solo por sus acciones, sino por el terror simbólico que proyectaba. Él era la materialización de una pesadilla geopolítica, el bloque de hielo de la Guerra Fría hecho carne, un arma biológica perfecta diseñada para aniquilar sin mostrar remordimiento. Detrás de esa máscara de frialdad absoluta estaba Dolph Lundgren, nacido el 3 de noviembre de 1957, quien antes de Rocky era un total desconocido para la industria de Hollywood. Lejos de ser un actor, era un ingeniero químico brillante, cinturón negro en karate, un atleta de disciplina espartana y paradójicamente un hombre introvertido que nunca soñó con ser el rostro del mal en los años 80. No obstante, en el momento en que aceptó encarnar al soviético, su destino dio un giro de 180 grados. Drago era una entidad que no necesitaba palabras ni sonrisas. Era la eficiencia militar hecha músculo, un capitán del Ejército Rojo, un campeón olímpico y un ídolo prefabricado por el Estado. Su sentencia lapidaria, si muere, muere, trascendió el guión para transformarlo de un simple rival en una leyenda oscura de la cultura pop. Aquello lo elevó a la categoría de mito viviente, pero durante la filmación la frontera entre la actuación y la violencia real se desvaneció peligrosamente. La situación llegó al límite cuando Sylvester Stallone acabó en cuidados intensivos tras recibir un impacto en el pecho que no tuvo nada de ficticio propinado por la fuerza descomunal de Lundgren. Por un momento aterrador, la brutalidad de Drago dejó de ser un efecto especial y el riesgo de muerte se convirtió en una realidad tangible en el set de rodaje. Mientras las cámaras rodaban, Lundgren operaba como una máquina de matar desprovista de cualquier empatía humana. Pero al cortarse la escena emergía su verdadera personalidad, un tipo reservado, sumamente educado y hasta asustado por la monstruosidad del personaje que estaba construyendo. La fama le golpeó de inmediato y con fuerza, condenándolo a cargar con la imagen del hombre de hielo durante décadas. Hoy, a sus 65 años, Dolph Lundgren mantiene esa aura poderosa que intimidaba a las masas. Sin embargo, el tiempo ha pasado y ya no es aquel soldado indestructible de 1985. Se ha transformado en un veterano curtido de Hollywood,
un actor que ha aprendido a sonreír ante el mito que él mismo forjó con sus puños. Es un atleta incansable que sigue entrenando con la misma intensidad, como si en el fondo de su mente se estuviera preparando todavía para librar una última y definitiva batalla. Iván Drago no fue simplemente un villano más en la historia del cine. Se erigió como una oscura advertencia y un espejo viviente que reflejaba el pánico colectivo que paralizaba a toda una generación. Por su parte, Dolph Lundgren, con esa anatomía que desafiaba la lógica humana, insufló vida a una máquina de matar, capaz de sembrar el terror y de revelar bajo toneladas de disciplina soviética un destello de humanidad. Pero hablemos de Mr. T. Mucho antes de que los reflectores del estadio nos cegaran y de que el semental italiano tuviera que sobrevivir al invierno nuclear de Iván Drago, existió una fuerza brutal nacida del caos absoluto. Nos referimos a un hombre cuya sola presencia provocaba sismos en el cuadrilátero sin necesidad de levantar los puños. Esa figura intimidante era el inigualable Mr. T. Este ícono vio la luz por primera vez el 21 de mayo de 1952, transformándose de un luchador callejero a una superestrella encargada de inmortalizar al feroz Clubber Lang dentro de la narrativa de Rocky III y su impacto perdurable. Lang trascendía la categoría de simple boxeador. Se comportaba como un auténtico depredador, acechando a su presa. Cada mirada suya era una sentencia de muerte, cada palabra, un desafío abierto y cada aparición, una declaración de guerra total, con un estilo salvaje que chocaba frontalmente contra la nobleza de Balboa. Clubber Lang personificaba la pesadilla en la que Rocky temía convertirse en un ser humano consumido y gobernado tiránicamente por su propia ira incontrolable. Mr. T trajo a la mesa un ingrediente secreto que ningún otro actor de método podría haber fabricado jamás, una intensidad cruda, visceral y 100% genuina. Su voz rasposa como grava esos músculos a punto de estallar, y su icónico corte mohicano no eran disfraces sino fragmentos reales de su identidad forjada como exluchador profesional. No estaba actuando el papel de una bestia para las cámaras. Era un volcán humano en erupción que la industria de Hollywood decidió liberar imprudentemente dentro del ring. Clubber Lang había logrado coronarse campeón de los pesos pesados antes de sucumbir ante el puño renacido de Balboa, pero su huella cultural no terminó en la lona. La violencia desmedida de su estilo agresivo inauguró una dimensión completamente nueva y aterradora dentro de la mitología del universo de Rocky. Hablamos de la dimensión de los peleadores que no buscan la gloria deportiva, sino la destrucción total. El enemigo perfecto para llevar a Rocky al abismo antes de la llegada de Drago. Sin embargo, fuera de los sets de filmación, Mr. T era una paradoja viviente, un hombre profundamente religioso, disciplinado y con un corazón enorme que desafiaba su imagen pública. Ese contraste abismal entre su vida personal piadosa y el monstruo despiadado que encarnaba en la pantalla fue lo que hizo que su personaje brillara con una luz única. Incluso hoy, habiendo superado la barrera de los 70 años, Mr. T conserva intacta esa presencia imponente y magnética que se niega a extinguirse. Su silueta inconfundible sigue siendo el símbolo universal de la fuerza bruta, la rebeldía contra el sistema y una actitud que no conoce de rendiciones. Y aunque los años hayan suavizado sus rasgos, la leyenda de Clubber Lang permanece indestructible, pues en la saga de Rivales él fue el rugido primordial que lo cambió todo. Porque cada vez que él cruzaba las cuerdas y entraba al ring, dejaba de ser un personaje de ficción para convertirse en una verdadera tormenta de la naturaleza.